Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. El día de hoy vamos a ver lo que es movimiento circular uniforme y vamos a ir haciendo algunos ejercicios con respecto a ello, ¿de acuerdo? Esto es bien sencillo. ¿Se recuerdan de cuando vimos movimiento rectilíneo uniforme? Pues es parecido a lo que habíamos visto. Entonces no es nada del otro mundo. Vamos a ver entonces acá si alguien me puede decir qué entiende por movimiento circular uniforme. Pueden ir utilizando el chat o pueden activar su micrófono para poder participar. Entonces, ¿qué creemos que es movimiento circular uniforme? Vamos a ver. Muy bien, una trayectoria circular. ¿Quién más? Aparte de una trayectoria circular, ¿qué podemos decir acerca de este tipo de movimiento? Bueno, muy bien, un recorrido en forma circular. Eh, y obviamente, como es circular, vamos a ver grados, radianes, vamos a ver velocidades porque es un movimiento. Entonces, pasemos a lo siguiente. Dentro del movimiento circular uniforme, encontramos varios términos que podemos definir como los siguientes. Tenemos el periodo, y el periodo lo representamos con la letra T mayúscula. ¿Qué significa el periodo o para qué me sirve? El periodo es el tiempo que tarda un objeto en dar una sola vuelta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay algunos problemas que le van a decir que un automóvil da, por ejemplo, 1200 vueltas en 60 segundos, pero no me está diciendo en cuánto tiempo da una sola vuelta. Y para eso tenemos el periodo, ¿de acuerdo? Yo en el aula virtual les compartí el formulario, más no estaba la explicación de cada uno de los términos que se encontraban dentro de las fórmulas. Vamos entonces a ver una siguiente definición. Y vamos a ver qué es frecuencia. Y la frecuencia la vamos a representar con la letra N mayúscula, ¿de acuerdo? Y la frecuencia es el número de vueltas que da la rueda en una unidad de tiempo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que el objeto dé 5 vueltas en un segundo. A eso se refiere eh, la frecuencia. Por ejemplo, yo digo, da 8 vueltas en un segundo o vueltas y revoluciones es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, hay algunos problemas que le va a decir, tal rueda o tal automóvil da, por ejemplo, 10 revoluciones en 5 segundos. Entonces, es lo mismo una vuelta que una revolución, ¿de acuerdo? Pasemos a nuestro siguiente término. Tenemos la que es la velocidad angular y es como una W en carta, ¿de acuerdo? Esa letra es especial porque nos sirve para representar cuántos grados avanza en una unidad de tiempo. Por ejemplo, avanza 50 grados en un segundo o 35 grados en un segundo. A eso se refiere eh, la velocidad angular. Vamos a ver un siguiente término, que es la velocidad tangencial. La velocidad tangencial es la rapidez con que se mueve el objeto o avanza la rueda. Es lo mismo como decir 20 metros por segundo, 40 kilómetros por hora, es prácticamente lo mismo.
Otro término que vamos a ver ahorita es la aceleración centrípeta. Y ya sabemos que una aceleración puede aumentar o disminuir la velocidad. Solo que esta aceleración es especial porque no se encuentra en la orilla de la rueda, sino que esta aceleración viene del centro. Yo me imagino que ustedes cuando eran pequeños, y si no lo hicieron, yo sí lo hice, amarraba un objeto con una cuerda y por diversión empezaba a girarla. Entonces la aceleración yo la ejercía desde mi mano porque yo le daba movimiento con eso. A eso le llamamos aceleración centrípeta, ¿de acuerdo? Vamos a ver algunos ejemplos para mayor referencia. Ustedes también los encuentran en su libro, pero como me decía uno de sus compañeros, no es lo mismo a que yo lo lea, a que alguien más me explique, porque no todos aprendemos de la misma manera. Eh, Vamos a ver acá ejemplos, por ejemplo, de periodo y de frecuencia. Aquí tengo uno bien sencillo. Entonces necesito que usted tenga a la mano su calculadora porque usted me va a ayudar con los resultados de cada pregunta. Me dice, un móvil da 200 vueltas en 40 segundos. Me preguntan cuál es el periodo. Entonces ya sabemos que la fórmula del periodo es igual al tiempo, que es la T minúscula de acá, y dividido dentro del número de vueltas, que es la n minúscula que tengo acá. Ojo con las variables. Tengo una T mayúscula y una T minúscula. Tengo una n mayúscula y una n minúscula. La T mayúscula es el periodo, la T minúscula es el tiempo, ¿de acuerdo? El tiempo total. La n mayúscula es la frecuencia y la n minúscula es el número de vueltas. Entonces, vamos acá a sustituir nuestros datos y tengo que el tiempo son 40 segundos y el número de vueltas es 200. ¿Cuál sería entonces el periodo? Vamos a ver. Excelente. 0.2. Como estamos hablando de periodo, o sea, de tiempo, me va a quedar 0.2 segundos. Las vueltas por segundo ya es la frecuencia, ¿de acuerdo? Pero el periodo sí me sirve para hallar la frecuencia. Va. ¿Dudas con respecto a esto? Yo siento que esto está muy sencillo. Entonces ya saben que la tarea que yo les dejé es algo bien sencillito de hacer. Acá tengo la frecuencia y me dice un motor da 1200 revoluciones por minuto. Tengo que calcular el periodo y la frecuencia. Entonces, lo primero que tengo que hacer es hallar el periodo. Y como yo ya sé que es tiempo dividido el número de vueltas, ¿cuál es el tiempo? Es un minuto. ¿Cuántos segundos tiene el minuto? Tiene 60 segundos. ¿Y cuántas revoluciones o cuántas vueltas dio? 1200. Entonces divido 60 dentro de 1200 y obtengo el resultado de 0.05 segundos. ¿De acuerdo? Ahora ustedes me van a ayudar a encontrar la frecuencia. Esto es bien sencillo. Aquí solo es de dividir 1 dentro del periodo. Entonces divido 1 dentro de 0.05. ¿Y cuál es el resultado de mi frecuencia? Excelente. Entonces, son 20. Ahora aquí, ¿se recuerdan que yo ya había dicho que la frecuencia era cuántas vueltas daba en un segundo? Entonces yo aquí tengo 20 revoluciones por segundo, que es lo mismo a que yo diga 20 vueltas en un segundo, etcétera. La frecuencia también la podemos representar con las letras o la abreviación HZ. Como tuvimos 20, entonces yo digo 20 HZ. Tenemos acá el significado de HZ, que es Hertz,
Usted en su examen o en sus laboratorios lo puede dejar como revoluciones por segundo, lo puede dejar como hertz, como HZ o como vueltas por segundo, ¿de acuerdo? Cualquier respuesta es válida. Lo correcto sería utilizar ya sea revoluciones por segundo o hertz, pero también es aceptable cualquiera de los otros dos resultados. Vamos con nuestros siguientes ejemplos. Aquí tengo un ejemplo de velocidad angular. Y esto es bien sencillo. Todas las fórmulas que yo estoy utilizando aquí, todas las tiene usted en su formulario dentro del aula virtual, a excepción de una que vamos a utilizar al final, ¿de acuerdo? Entonces acá tengo el ejemplo de velocidad angular. Un móvil con movimiento circular uniforme tarda 10 segundos en dar 4 vueltas. ¿Qué me piden? Encuentre la velocidad angular. Ahora, aquí tengo la fórmula. Velocidad angular es igual a ángulo dividido tiempo. ¿Y cómo encuentro el ángulo si no me lo dan? Claro que se lo dan. Si se da cuenta, aquí tengo el número de vueltas. Tengo 4 vueltas. Vamos a ver, pregunta. Pregunta de examen. ¿Cuántos grados tiene una vuelta? ¿O cuántos grados tiene un círculo? Si medimos una circunferencia, excelente, muy bien, 360 grados. Entonces, si me dan 4 vueltas, tengo 4 circunferencias. Multiplico entonces esos 360 grados por las 4 vueltas que dio este automóvil y obtengo el ángulo, que es 1440. Y me dicen que lo hizo en 10 segundos, perdón. Entonces, dividimos estas dos cantidades y ¿cuál sería mi velocidad angular? Muy bien, 144. ¿Qué estoy dividiendo? Estoy dividiendo grados dentro de segundos. Entonces, mi dimensional me quedaría como grados por segundo. Y ahí ya tenemos lo que es nuestra velocidad angular. También tenemos otra fórmula para poder hallar la velocidad angular, solo que aquí ya no utilizamos grados, aquí ya utilizamos radianes. Esto es chivo para su examen. Una circunferencia tiene 360 grados, así como ustedes ya me lo habían dicho, pero también tiene 2pi radianes. Entonces, si en su examen le pregunta, ¿cuántos radianes tiene una circunferencia? La respuesta correcta es 2pi. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora acá me dice, si queremos la velocidad del ejemplo anterior, o sea, de este, en radianes, entonces tenemos que convertir. O tenemos, primero hallemos el periodo, ¿de acuerdo? Para utilizar la fórmula que tengo aquí abajo. ¿Por qué? Porque para esta fórmula tengo que tener el periodo y ese no lo hallé en el ejemplo anterior. Entonces, periodo ya sabemos que es tiempo dividido el número de vueltas. Ya tengo el tiempo que son 10 segundos, dividido el número de vueltas que son 4 y mi periodo son 2.5 segundos. Vamos hallando entonces la velocidad angular. 2pi radianes. Esto de acá, esto que dice radianes, lo voy a poner acá con negrito. Esto de radianes es solo la dimensión. Es como que yo le dijera 5 metros, más o menos a eso se refieren los radianes. Es solo la dimensión de lo que estamos buscando. Entonces, aquí no hay nada que sustituir donde dice radianes, ¿de acuerdo? Entonces, aquí obtengo, como ya tengo el periodo, ya puedo sustituirlo en mi fórmula. Entonces digo 2pi radianes dividido el periodo, que son 2.5. ¿Cuál sería mi velocidad angular? Aquí en nuestra calculadora tenemos la función de pi. Se encuentra hasta abajo en las teclas que están de último y la activamos con Shift y luego presionamos la tecla y ya tenemos eso.
Muy bien. Dividido 2.5. Muy bien, correcto, William. Es 2.51. Puede que varíe un poquito porque algunos multiplican el 2 por 3.1516. Entonces va a variar en algunos decimales. Entonces, mi velocidad angular, en este caso yo la voy a tomar con el resultado de William. Entonces sería 2.51. ¿Qué estábamos dividiendo? Estábamos dividiendo radianes dentro de segundos. Entonces mi dimensional queda como radianes sobre segundo. Y ahí ya tengo mis dimensionales. ¿De acuerdo? Ya tengo mi velocidad angular. ¿Qué quiere decir esto? Que avanza 2.51 radianes en un segundo. Y en el ejemplo anterior, avanzaba 144 grados en un segundo. A eso se refiere nuestra velocidad angular. Así como su nombre lo indica, estamos viendo ángulos. Para mayor referencia de cómo convertir de grados a radianes, también les he dejado un link en la plataforma para que ustedes puedan ver un poquito más a fondo esta parte, ¿de acuerdo? También tengo un ejemplo sobre velocidad tangencial. La velocidad tangencial es la misma que la velocidad lineal, ¿de acuerdo? Solo que cambia un poquito solo el nombre. Pero, ¿a qué se refiere la velocidad tangencial? Entonces, ahorita les voy a graficar acá. ¿Qué se les viene a la mente cuando yo les digo tangente? Bueno, a mí se me viene a la mente una función trigonométrica, pero no es eso. Reformulo la pregunta. ¿Qué piensan ustedes cuando yo les digo perpendicular? ¿Qué pensamos entonces cuando que no se tocan entre sí? Eso sería paralelo. Muy bien, que puede ser una operación en línea recta. De hecho, sí son líneas rectas. Pero ¿qué más? Ajá, que son cruzadas, pero yo puedo decir que estas dos son cruzadas, pero no son perpendiculares. Entonces, ¿cómo son las líneas perpendiculares? ¿Se recuerdan de los vectores? En los vectores teníamos algo parecido a esto, cuando tenía un vector vertical y otro horizontal. Estos son perpendiculares. ¿Por qué? Porque entre ellos dos existe un ángulo de 90 grados. A eso le llamamos perpendicular y perpendicular es similar a tangencial. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero hallar la velocidad tangencial, tengo que ir hallando la velocidad perpendicular a lo del centro. A eso se refiere, ¿de acuerdo? Entonces, sigamos entonces con nuestro ejemplo. Y me dice que un móvil con con movimiento circular uniforme describe una circunferencia, perdón, en 1.5 metros de radio y lo hace en 0.35 segundos. Ojo con esto, me dice que describe una circunferencia. Estamos hablando de un círculo, de una sola vuelta, y que el radio de ese círculo es de 1.5 metros. Y esa circunferencia o esa vuelta la dio en 0.35 segundos. Quiere decir que los 0.35 segundos es nuestro periodo. ¿Por qué? Porque fue el tiempo en que tardó dando una sola vuelta. ¿De acuerdo? Entonces me pide calcular la velocidad lineal. Y acá tengo una pequeña fórmula para poder encontrarla. Entonces tengo 2pi r. Ojo con esto, que aquí tengo r y aquí tengo radianes, ¿de acuerdo? Entonces no vayamos a confundir los términos. Aquí sí, en lugar de r, vamos a sustituir por el radio. Acá solo me indicaba
qué dimensión estaba yo operando. Acá entonces vamos a sustituir nuestros datos. 2pi por el radio, que son 1.5 metros. Y el periodo que ya me lo dan, que son 0.35. ¿Cuál sería entonces mi velocidad tangencial? Multiplicamos 2 por pi y también por 1.5. Y eso lo vamos a dividir dentro de 0.35. 26.93, correcto. 26.93. Ahora, ¿qué estoy dividiendo? Metros dentro de segundos. ¿Cuál es mi dimensional para mi velocidad? Metros sobre segundo. Muy bien. Hasta aquí, pregunto, ¿hay alguna duda con respecto a lo que estamos haciendo? Si es así, pueden ya sea escribir en el chat o activar su micrófono para poder plantear su pregunta. ¿No hay dudas? Excelente. No, Eso señor. quiere decir que vamos muy bien. Muchas gracias, William. Pasemos entonces a otros ejemplos. Sigamos viendo ejemplos entonces acerca de nuestro movimiento. Me dice que un móvil recorre una circunferencia de 4 metros de radio. Ya me dan el radio. Acá lo detengo con negrito para identificar los datos porque es un problema mucho más grandecito. Me dice que da 100 vueltas cada 50 segundos y me pide calcular la velocidad lineal y la aceleración. Aquí ya tengo que hallar dos variables, ¿de acuerdo? Entonces, yo ya sé que para calcular la velocidad lineal tengo que tener el periodo o la velocidad angular, ¿de acuerdo? Según las fórmulas que usted tiene en su documento. Pero lo más fácil aquí es el periodo, porque tengo el tiempo y el número de vueltas. Entonces voy hallando mi periodo. Divido el tiempo dentro del número de vueltas y cuál sería el periodo en este caso. 0.5 segundos. Muy bien, 0.5 segundos. Ahora ya puedo sustituirlo aquí en mi fórmula. 0.5 segundos para poder hallar la velocidad tangencial. Voy multiplicando entonces, aquí ya de una vez sustituí los datos, multipliqué 2pi por el radio, que son 4 metros, y se divide dentro de 0.5. ¿Cuál es mi velocidad tangencial? Vamos a ver, ahí ya tenemos una respuesta. ¿Qué dice el público? ¿Todos de acuerdo o nos oponemos a su respuesta? Vamos a ver, multiplicamos 2pi y luego por 4 y lo vamos a dividir dentro de 0.5. Muy bien. Excelente. 50.26. ¿Qué estoy dividiendo? Metros dentro de segundos. Entonces mi dimensional sería metros sobre segundos. Y ahí ya tengo mi velocidad tangencial. ¿Qué más voy a realizar? Aquí tengo que hallar, vamos a estirar un poquito esto ahí estamos, para que nos dé más el espacio aquí. Ahora sí. Ya tengo mi velocidad tangencial, ahora tengo que hallar la aceleración centrípeta y para eso está mucho más fácil porque solo tengo que elevar la velocidad tangencial al cuadrado y dividirla dentro del radio. Entonces, como mi velocidad tangencial es 50.26 metros sobre segundos, esos los elevo al cuadrado y vamos a ver cuál es nuestra aceleración centrípeta. 50.26 al cuadrado, correcto.
dividido dentro de 4. 631.52. Muy bien, Ángela. Ya tenemos entonces nuestra aceleración centrípeta y ya hemos respondido a las preguntas que nos planteaba nuestro problema, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, esto es bien sencillo de trabajar. Ya vieron que yo no les miento, que yo les dejé algo bien sencillo de realizar, pero no está de más que yo les brinde un apoyo adicional, ¿verdad? Que yo les pueda explicar cómo se realiza cada uno de estos problemas. Acá me faltó la dimensión de mi aceleración. Estoy dividiendo metros por segundo al cuadrado dentro de metros. Entonces, metros elimina el cuadrado de metros y me queda metros sobre segundo al cuadrado. Aquí vamos a ponerle el exponente de una vez. Como estamos hablando de aceleración, entonces el tiempo va a ir al cuadrado. Ahí está. ¿Dudas o preguntas con este ejercicio? Muy bien. Yo creo que no hay dudas, que todo se ha comprendido bien. Bueno, pongamos entonces esto más interesante. Anteriormente habíamos estado viendo una sola rueda. Cómo se mueve un solo sistema, o sea, una vuelta nada más. Pero ¿qué pasa si ahora tenemos un sistema de dos ruedas? En este caso, tenemos un sistema de poleas. ¿Qué es ese? ¿Cómo es ese sistema? Tengo dos ruedas unidas con una cuerda, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si una se mueve, la otra también se mueve. ¿Y cómo es eso posible? Debido a que están unidas a una cuerda. Entonces, los dos movimientos van anclados. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos dan un problema. Dos poleas de 0.30 y 0.40 metros de radio, respectivamente, van a girar unidas por una banda. Esa banda es la liñita que yo tengo acá, ¿de acuerdo? Sabiendo que la frecuencia de la polea es menor sabiendo que la frecuencia de la polea menor es de 12 vueltas por segundo, aquí ya me dan la frecuencia y me dan en vueltas por segundo, ¿cuál es la frecuencia de la polea mayor? ¿Qué datos me dan? Me dan los dos radios, ¿de acuerdo? El radio 1 y el radio 2. ¿Y qué me dan? La frecuencia 1, que tengo que hallar la frecuencia 2. Vamos a hacer un análisis. Acá tengo una rueda pequeña y una rueda grande. Por ende, se van moviendo al mismo tiempo. ¿Será que dan el mismo número de vueltas en, por ejemplo, 20 segundos? Analicemos por el tamaño de las ruedas. Muy bien, aquí Harling me dice que no. ¿Alguien más se opone o están a favor de Harling? Muy bien. William me dice que sí, porque las dos están unidas por la misma cuerda. ¿Quién más? Bueno, en realidad no dan el mismo número de vueltas en 20 segundos. ¿Por qué? Porque mientras, pongamos un ejemplo, la rueda más grande va a la mitad de su recorrido y la rueda más pequeña ya dio una vuelta completa. ¿Por qué? Porque es más pequeña. Entonces, por lo tanto, va a tener que ir más rápido si quiere avanzar al mismo ritmo o dar el número de vueltas que la rueda grande. Pero entonces ya tendríamos que tomarlas como un sistema aparte, un sistema individual, ya no estarían atadas por una cuerda. ¿De acuerdo? Muy bien, pasemos entonces a la resolución del problema. Acá, las dos van a ir en un mismo sistema, unidas al mismo sistema.
Por lo tanto, su velocidad tangencial es la misma. Pongamos mucha atención. Yo acá se los desglosé un poco más. En el libro usted lo encuentra un poquito más resumido. Entonces yo tuve que resumírselos o tuve que extenderlo un poquito más para que usted entendiera de dónde sale tal y tal cosa. Acá tengo, como las dos van unidas a una sola cuerda, la velocidad tangencial de la rueda pequeña es la misma que la velocidad tangencial de la rueda grande. Ahora, ¿cuál es la fórmula de velocidad tangencial? 2pi por radio dividido periodo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tengo la fórmula, en lugar de velocidad tangencial, coloco la ecuación que resuelve la velocidad tangencial. Esta es de la primera polea, ¿de acuerdo? Entonces pongo radio 1, periodo 1, porque son dos sistemas diferentes. Y acá la velocidad tangencial de la segunda polea, que es 2pi por radio 2, dividido periodo 2, ¿de acuerdo? Pasemos aquí abajo. Si yo separo el periodo de esto de acá, puedo dejarlo así. Vamos a ver, vamos a ver, está el lapicito. Acá. Esto de acá, si yo multiplico 2pi por radio 1 por 1, me da lo mismo que arriba. Aquí lo único que hice fue separar. ¿Por qué? Porque esto de acá me va a servir. Esto de acá también me va a servir. Entonces, lo único que hicimos fue separar. Así como dice el profe Miguelito, dividimos por factores. Matemática. Bueno, ¿qué tenemos acá entonces? 2pi por radio 1 multiplicado por el cociente de 1 y el periodo 1. Y lo mismo tenemos del otro lado, solo que con el radio 2 y el periodo 2. Ahora, ¿a qué les recuerda esto? 1 dividido periodo. Eso ya lo hemos utilizado anteriormente. ¿A qué les recuerda esta expresión? 1 dividido periodo. Excelente, a la frecuencia. Entonces, en lugar de escribir 1 dividido periodo, vamos a poner frecuencia 1. Y ya tengo una fórmula mucho más sencilla. Tengo 2pi por radio 1 multiplicado por la frecuencia y hacemos lo mismo del otro lado. Es igual a 2pi por radio 2 multiplicado por la frecuencia. Entonces aquí abajo ya tengo la fórmula despejada. Para que vean que soy buena onda, de una vez se las despejé. Tengo, como a mí me pide en el problema, la frecuencia 2, entonces, vamos a borrar esto de acá. La frecuencia 2, entonces despejo para la frecuencia 2. Esto de acá, 2pi por radio 2, está multiplicando, pasa a dividir. Y aquí ya tengo el sistema completo, ya despejado. Muy bien. ¿Dudas o preguntas con el despeje de la fórmula o la sustitución de datos? ¿No hay dudas? Muy bien. Acá resolvemos de una vez el ejercicio, ¿de acuerdo? Me piden la frecuencia 2, entonces vamos a sustituir todos nuestros datos. 2pi por el radio 1, ¿cuál era el radio 1? 0.3 metros. Por la frecuencia 1, que eran 12 vueltas por segundo. Dividido 2pi dentro del radio 2, que eran 0.4. ¿Cuál sería entonces mi frecuencia 2? Hagamos esta operación. Yo lo hago de la siguiente manera, para que no se me haga tan difícil y aplico conocimientos de matemática. Tengo 2pi arriba y 2pi abajo, prácticamente se cancelan porque están multiplicando. Entonces ya solo tengo que multiplicar 0.3 por 12 y dividirlo dentro de 0.4. ¿Cuál sería entonces mi frecuencia? Muy bien. Serían 9. ¿Qué estoy dividiendo? ¿O cuáles son las dimensionales de la frecuencia?
¿Sería los metros, señor? No, esa sería para la velocidad tangencial. Recuerde que la frecuencia es el número de vueltas que da en una unidad de tiempo, ya sea en un segundo, en un minuto o en una hora. Entonces, ¿cómo me quedaría la frecuencia? ¿9 qué? Sería 9 vueltas por segundo. Excelente. 9 vueltas por segundo. Y ahí ya tengo la frecuencia de mi problema. Eso es lo que hay que hacer. Lo que más lleva tiempo es el despeje de la fórmula, pero yo ya se las despejé y también pueden encontrar mayor referencia en su libro de texto para los que tienen su libro de texto a la mano. Ahí pueden encontrar también otro ejemplo con referencia a este que estamos haciendo acá. Bueno, pongámonos rudos entonces y pasemos a un siguiente problema que ya tiene un nivel de dificultad un poquito mayor. Vamos a borrar aquí nuestras liñitas para poder ver muy bien los siguientes procedimientos. Ahí estamos. Muy bien. Acá me dice una rueda gira con aceleración angular constante y la aceleración angular es de 3.5 radianes por segundo al cuadrado. Quiere decir que cada vez va a ir abarcando o va a ir acelerando o avanzando más grados en cada segundo. Me dice que la velocidad angular de la rueda es de 2 radianes por segundo en el tiempo de cero. Quiere decir que cuando está en reposo o cuando sale del reposo, su velocidad inicial es de 2 radianes por segundo. ¿Se recuerdan que estábamos viendo eso cuando vimos movimiento variado? Es lo mismo, solo que ahora en lugar de metros o kilómetros, ya pusimos radianes. ¿De acuerdo? Inciso A. ¿Cuál es el ángulo en que gira la rueda entre el tiempo 0 y 2 segundos? Entonces me pide la distancia o las vueltas que dio a los 2 segundos de su partida. Y hay que escribir la respuesta en radianes y en revoluciones. Entonces hay que hacer conversiones. Inciso B. ¿Cuál es la velocidad angular de la rueda en un tiempo de 2 segundos? Entonces me pide la velocidad final a los 2 segundos. Velocidad angular final a los 2 segundos. ¿Qué desplazamiento angular? O sea, las revoluciones o las vueltas resultan si, por ejemplo, la velocidad angular del inciso B se duplica. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya vamos a hacer un análisis. Muy bien. Avancemos entonces. ¿Qué datos tenemos? Tengo la aceleración, la velocidad angular inicial y me piden lo que es el ángulo y las revoluciones en el inciso A. Voy a utilizar la siguiente fórmula, esta que tengo acá. Ángulo es igual a la velocidad angular inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. Esa fórmula ustedes ya la conocen, solo que aquí en lugar de velocidad inicial hemos puesto velocidad angular inicial. Ahora acá vamos a sustituir datos. Las dimensionales se las quedo debiendo porque por cuestión de espacio no me iba a alcanzar, pero ustedes ya saben cuáles son. Ponemos aquí velocidad inicial 2 radianes por segundo, por el tiempo 2 segundos, más 1/2 de la aceleración que son 3.5 y el tiempo que son 2 segundos. Hacemos nuestras operaciones entonces y ponemos 2 por 2 me da 4, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Aquí vamos a poner de una vez el resultado. 4 más. Y hagamos la segunda operación. Elevemos el tiempo al cuadrado, que son 2 al cuadrado. Luego lo multiplicamos por la aceleración, que son 3.5. Y lo multiplicamos por 1/2, que también lo podemos dividir dentro de 2 o multiplicar por 0.5. Y nos da un resultado de... ¿Cuál sería el A mí me quedó resultado? 11, señor. ¿Cómo? A mí me quedó 11. 11. ¿Qué dicen los demás?
¿Qué resultado les dio a los demás? 14. 2.4. Vamos a ver. 2 al cuadrado me da 4. Por 3.5 obtengo un resultado de 14. Pero ahí no hemos multiplicado por un medio. Entonces, sería 7. 4 más 7. Ah, perdón. Es que William ya me estaba dando el resultado final. Muy bien. Sí, señor, ya le estaba dando el resultado final. Muchas gracias. Perdón, no había captado bien. Ahí estamos. Entonces sí, nuestro ángulo en radianes son 11 radianes. Ahora tengo que convertir los radianes a vueltas. Entonces sustituyo acá. Voy a multiplicar, hago una conversión, ¿de acuerdo? 11 radianes. Radianes arriba, radianes abajo. ¿Cuántos radianes tiene una circunferencia o una vuelta? Eso ya se los había dicho. ¿Cuántos radianes tiene una circunferencia? ¿Recuerdan Tiene que cuánto? 2pi. Muy bien, 2pi. Entonces, si tengo radianes arriba, tengo que tener radianes abajo. Y 2pi equivalen a una revolución o una vuelta. Y ahí ya convertimos a vueltas, ¿de acuerdo? O a revoluciones. ¿Cuál sería entonces el resultado para el número de vueltas? Multiplicamos, ustedes ya saben, vamos a dividir 11 dentro de 2pi. ¿Cuál sería entonces mi resultado? 1.75. 1.75. Vamos a ver. 11 dividido. Vamos a dejarlo como 5.52, punto 5, perdón. ¿Por qué punto 5? Porque se recuerda, perdón, aquí ahorita les voy a explicar por qué. A ver, ahí estamos. Si tengo radianes arriba, esto se cancela con esto. Y ya solo me quedan revoluciones. ¿Qué tengo que hacer entonces? Solo dividir 11 dentro de 2. ¿De acuerdo? Y el resultado sería 5.5. De ahí salen el número de revoluciones. ¿De acuerdo? Vuelvo a explicar nuevamente. Tengo radianes arriba y abajo, prácticamente, pi se cancela. Y ya solo tengo que dividir 11 dentro de 2. Entonces, mi resultado para el número de revoluciones es 5.5. ¿De acuerdo? No sé si ya queda un poquito más claro ahorita. Revoluciones. Muy O bien. sea que cuando hay... Señor, tengo una Sí, pregunta. O sea que cuando hay radiantes y revoluciones se omiten los dos y solo quedarían entonces las operaciones que estaban en esas fracciones, por así decirlo. Ajá, prácticamente como estamos hablando de radianes, el radián me elimina pi y ya solo me queda 11 dividido 2, porque al multiplicar yo 11 por 1 me da lo mismo, pero luego tengo que dividir nuevamente dentro de 2, entonces me da lo mismo. Y el radián, como le digo, me va a eliminar pi, porque estamos hablando de radianes. ¿De acuerdo? Por eso les digo, Ah, les dejé en los enlaces un video de cómo se puede convertir de radianes a grados y de grados a radianes. Solo que acá yo les expliqué cómo convertir de radianes a revoluciones. ¿De acuerdo? Entonces sí es un poquito algo diferente para que no se vayan a confundir cuando vean el video. No sé si aclaro su duda, William, disculpe. sí, señor, gracias. Ah, bueno. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No hay? Bueno, nos falta el inciso B y C.
En el inciso B me pedían la velocidad angular después de los 2 segundos. Entonces me piden la velocidad angular final. ¿Se recuerdan? Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Solo que aquí utilizamos velocidad angular. Entonces, ¿cuál era mi velocidad angular inicial? 2, más la aceleración que son 3.5 multiplicado por 2. ¿Cuál sería el valor de mi velocidad angular? A los 2 segundos. Muy bien, serían 9. 9 revoluciones, perdón, aquí serían 9 radianes por segundo. Chicos, bueno, terminemos acá y les voy a explicar algo. Creo que, bueno, ya tenemos la velocidad angular. En el inciso C, acá, el desplazamiento angular, o sea, en revoluciones, me piden el desplazamiento angular, o sea, las revoluciones, si en caso la velocidad que acabamos de hallar ahorita se va a duplicar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si en caso se duplica, quiere decir que va a haber una nueva velocidad final. Entonces, mi velocidad inicial va a ser 9 radianes por segundo. 9 radianes por segundo. Y mi velocidad final va a ser el doble, o sea, 2 por 9. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Muy bien. señor. Entonces multiplicamos cada una de estas operaciones, elevamos 9 al cuadrado, que son 81, y a eso le vamos a restar, perdón, vamos a multiplicar 9 por 2, 18. Y lo vamos a multiplicar por su misma cantidad o elevar al cuadrado y me da un resultado de 324. Menos los 81 del cuadrado que acabamos de hallar acá. Y tenemos un resultado de 243, ¿de acuerdo? Aquí lo voy a poner. 243. Ahora, este 2 por 3.5 está multiplicando. Pasaría a este lado a dividir, pero vamos a efectuar el producto de una vez. 2 por 3.5. Y tengo un resultado de 7. ¿Cuál sería entonces? Aquí yo ya les despejé lo del ángulo. ¿Cuál sería entonces los radianes que recorrió en ese tiempo o con esa velocidad? Hagamos las operaciones entonces. ¿Y cuál serían los radianes o cuántos radianes recorre con esa velocidad? Muy bien, 34.71 radianes. Ahora aquí quería aclarar algo, me disculpo. Anteriormente aquí me habían dicho que era 1.75 y sí tenían razón. Entonces, así como lo habían realizado ustedes, estaba muy bien. Entonces me disculpo, dividimos 11 dentro de 2pi y nos da 1.75. Entonces, corrijo ahí para que no para que no les afecte al momento de realizar su laboratorio. Eso lo hago con el fin de que a veces yo cometo algún errorcito y no me doy cuenta, entonces me disculpo por esta situación. Bueno, entonces aquí hacemos el mismo procedimiento. Voy a convertir de radianes a revoluciones.
Entonces tengo, ¿cuántos radianes tengo? 34.71. Y voy a convertirlos a revoluciones. ¿Cuántas revoluciones tengo entonces con esta velocidad? Ahora sí tenemos 5.52. Por ahí había confundido los resultados, es por eso de que no me había dado, disculpe. Entonces tengo 5.52 revoluciones. ¿De acuerdo? Entonces, pregunto, este sí estaba un poquito más largo. ¿Hay dudas o preguntas con lo que acabamos de hacer, el problema que acabamos de hacer? Usted pregunte sin ningún compromiso. Pueden poner sus preguntas ya sea en el chat o activar su microfonito para que yo pueda escuchar. Muy bien. Yo considero que no hay dudas ni preguntas, entonces yo les voy a pasar la presentación vía PDF para que ustedes puedan tener acceso a la información y puedan ir analizando la información que hemos compartido acá. Entonces, esto ha sido la clase del día de hoy. Celebremos porque ya terminamos de explicar y eso es todo lo que hay que realizar en nuestra tarea, ¿de acuerdo? Si en caso hay más dudas o preguntas, usted ya sabe que yo estoy diariamente a resolvérselo. A convertir de RPM a revoluciones por minuto a revoluciones por segundo. Bueno, si ustedes gustan, hagamos un ejemplo. Aquí lo voy a realizar. Demos un número. Demos opciones de, por ejemplo, 52 revoluciones por minuto. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo voy a escribir en lugar de RPM, vamos a escribirlo como revoluciones por minuto, que es lo mismo. Y lo vamos a convertir a revoluciones por segundo. Hacemos la misma conversión. Como solo tenemos que convertir el tiempo, lo vamos a expresar de la siguiente manera. Entonces, ojo. Vamos a ver, vamos a insertar acá una formulita. Y tengo 52 revoluciones por segundo, multiplicado por, como yo solo quiero convertir el tiempo, tengo segundos abajo, tengo que tener segundos arriba. Y como quiero convertir a minutos, ¿cuántos segundos tiene un minuto? $3,600. No, un minuto. Muy bien, 60 equivale a un minuto. Ay, perdón, aquí era al revés. Yo ya quería convertir de revoluciones por segundo a... Ahí estamos. Solo que aquí voy a cambiar. Solo se invierten los datos. Revoluciones por minuto a segundos. Entonces los 60 segundos van abajo y el minuto va arriba, perdón. Ahora sí. 60 segundos equivalen a un minuto. Muy bien. Entonces, esto ya está más sencillo. Si tengo, por ejemplo, vamos a ver dónde está el lapicito acá. Ahí estamos. Minutos arriba y minutos abajo se cancelan y divido 52 dentro de 60 y ya obtengo el resultado. Entonces, mi resultado sería 52 dividido 60. Obtengo un resultado de 0.87 revoluciones por segundo. ¿De acuerdo? Es una conversión bien sencilla. Lo único que sí no se había aclarado. ¿De acuerdo?
No sé si aclaro la duda. Muy bien. ¿Alguna otra duda o pregunta? No, señor. Muy bien. Entonces, estamos ahí con la clase del día de hoy. Yo espero que ya vayamos avanzando con la tarea y como les digo, para eso tenemos también un grupo de WhatsApp de dudas o preguntas de física para que ustedes puedan exponerme sus dudas ahí y ustedes saben que yo con mucho gusto les respondo. ¿De acuerdo? Entonces, les agradezco mucho por su participación y espero verlos en una siguiente ocasión.